Para el día de hoy, bueno, básicamente nos vamos a enfocar en estos ítems del Smart PBMS. Primero vamos a revisar un poco lo que es la interfaz de inicio, qué es lo que vemos y qué nos muestra el Fusion Solar una vez ingresamos a la sesión, una vez, digamos, tengamos las plantas, ya sean una o varias. Cómo hacer la gestión de empresas, este punto es muy importante porque en función de cómo nosotros hagamos el árbol de empresas, incluso a nivel de empresas internas, cuentas de usuario, roles o empresas de cómo migrar plantas, va a ser muy importante. La configuración de los KPI de conversión, esto va enfocado un poco a lo que es dióxido de carbono, árboles, emisiones, y esto porque hay clientes que, digamos, para ellos es, o me refiero a clientes finales, que para ellos es importante saber el impacto que va teniendo la planta mientras está en funcionamiento. Entonces esto lo podemos editar de acuerdo a los parámetros que ustedes quieran. Configuración de moneda y precio, esto también es importantísimo, sobre todo muchas veces vemos que hay clientes que nos comparten plantas para hacer alguna asistencia y no están configurados estos valores, entonces digamos que el sistema no tiene cómo, digamos, proyectar o hacer una estimación porque no tiene los inputs suficientes para hacerlo. Servicios de valores añadidos, son varias funciones que vamos a revisar. Migraciones de plantas, muy importante también, cómo compartirse o migrarse plantas, compartir plantas. Las actualizaciones de dispositivos, que lo podemos hacer de forma remota. Descarga de registros, que esto va enfocado básicamente a los postventa o cuando nos toque hacer tickets a TAC, ya sea por servicio o postventa. Cómo inspeccionar dispositivos, configurar cadenas, informes y hay una función que espero que nos alcance el tiempo para mostrarla de comparar plantas o comparar equipos dentro de una misma planta. Entonces, bueno, voy a cambiar para presentarles desde este webinar, lo vamos a hacer un poco más dinámico desde nuestra página o desde nuestra cuenta de Fusion Solar. Un segundo para tenerlo acá, ok. Y voy a tratar de cambiar la pantalla. Un segundo, por favor. Ya, si son tan amables y me pudieran comentar si se puede, si se ve el navegador web. Perfecto, muchas gracias por confirmarlo. Estoy viendo igual en el panel de consultas y preguntas, nos pueden por favor dejar toda pregunta, consulta que vaya saliendo a medida que vaya conversando, dado que no tenemos habilitados micrófonos, la pueden dejar allí en la casilla. En función del tiempo voy a tratar de responder las que podamos ver. Caso que no, con Celso, nuestro compañero de marketing, vamos a preparar un documento en el cual se les responda y se envía junto con la presentación y la confirmación de que ya este video está en el canal de YouTube. Buenísimo, entonces voy acá a iniciar sesión. Perfecto. Ya, entonces, de esta interfaz, yo quisiera partir un poco explicando un poco qué es lo que significa esto, KPIs de planta, estados de planta, alarmas activas. Vemos que acá hay un botón, entonces estos botones nos van a ir llevando a cada una de las funciones que tiene este aplicativo. Y vamos a ver acá, ya. Perfecto. Entonces, en este fondo azul que se ve en la parte de arriba, sí, exacto, ya. Vamos a tener KPIs de planta, estado de planta y alarmas activas. Cuando vamos a clic acá a KPIs de plantas, nos vamos a dar cuenta que nos dirige a la ventana control. Entonces, aprovechando que ya la tengo abierta, nos vamos a encontrar con esto que está acá. ¿Qué vamos a ver allí en control? Bueno, ustedes van a ver un listado de plantas, de todas las plantas fotovoltaicas que tienen, ya sean propias o ya sean compartidas. No voy a mostrar las plantas compartidas por tema de que son de nuestros clientes. Tenemos, por otro lado, la empresa propia, en este caso EMAT, nosotros, y vemos que hay dos plantas, Showroom EMAT y Showroom EMAT trifásico. Entonces,
¿Qué podemos hacer cuando nos vamos allí? Bueno, se nos habilitan estas opciones de cómo generar informes, pero esas se las voy a mostrar en un momento, ¿ya? Lo otro importante que podemos ver allí es el icono del medio, que es estado de planta. Si nos vamos a estado de planta, es como si fuera un botón directo a lo que es la pestaña mantenimiento. Entonces, acá yo voy a poder ver directamente las plantas que tenemos en nuestra empresa y las ubicaciones geográficas de acuerdo a las configuraciones que ustedes hicieron al momento de crear la planta. La dirección que hayan colocado, lo va a dar. Entonces tenemos lo que es el showroom, que está en nuestras oficinas comerciales, y lo que es el showroom trifásico, que está en nuestras bodegas. Entonces, bueno, en este caso, si ustedes tuvieran distribuidos una gran cantidad de plantas, las van a ver indicándole la ubicación. Lo otro importante, porque esto al final vienen siendo como accesos rápidos, entonces que les puede dar en alarmas activas. Si ustedes se van a alarmas activas, de igual forma les va a mostrar lo que son las alarmas que están activas y las alarmas que están históricas, es decir, alarmas que están como, que ya quizás fueron atendidas, pero queda el registro. Esas alarmas se pueden borrar de igual forma, pero las pueden conservar si es que les interesa para su registro. Lo otro importante que vemos acá arriba es que ustedes pueden colocar el logo de su empresa, pueden colocar un nombre, en este caso le colocamos el nombre de nuestra empresa, y también importante que ustedes pueden acá habilitar de todas estas columnas que están acá, que demuestran el resumen de las plantas que tienen. Ustedes pueden decidir si quieren que se vea el país, la región, si quieren que se vea la dirección, la fecha en que la energizaron. Pueden habilitar y deshabilitar funciones. Entonces, cada vez que ustedes confirmen, se va a redistribuir este nombre. Por otro lado, bueno, con buscar acá nosotros podemos hacer o tener acceso mucho más rápido a lo que son las plantas que tienen. Les va a indicar lo que está ya mostrado. Y si le damos a expandir, bueno, tienen más formas de buscar, ya sea por seriales, ya sea por capacidad de los strings, ya sea por fechas de conexión a la red, suponiendo el caso que tengan muchas plantas y quieren validar o buscar solamente las que fueron puestas en marcha, valga la redundancia, en cierta fecha o en rango de fecha, lo pueden ver como un elemento para filtrar. Y dentro de lo que es el menú inicial o digamos, interfaz de inicio, hay otro botón importante que vemos acá que es añadir planta. Añadir planta les va a servir, puede ser un escenario en el que ustedes tienen una persona en terreno, ¿verdad? Ustedes como empresa instaladora tienen a alguien en terreno, está configurando, hace todo lo que es la configuración, hace a nivel de código de red del equipo, y alguien en oficina o alguien de forma remota quiere crear la planta. Entonces, eso se puede hacer desde acá. Y básicamente, si se dan cuenta, les pide los datos que normalmente nosotros tenemos en el celular cuando estamos haciendo la puesta en marcha y la creación de la planta en terreno. Pero en caso de, se puede hacer la puesta en marcha la puesta en marcha no, la creación de la planta se puede hacer de forma remota. ¿Qué se necesita para eso? Bueno, que el equipo en terreno esté conectado a internet y por otro lado, tener el serial del equipo que sale a la nube. Ahora vamos a ver un poco qué significa esto y por qué es importante el equipo que sale a la nube. Porque al final, recuerden que el equipo o una planta o a nivel de Huawei, nosotros podemos comunicarnos con la nube o con la antena del inversor, en los casos de los residenciales, con un dongle o con un Smart Logger o con un EMMA. Entonces, dependiendo del equipo que tengamos, es el equipo o es el serial que Fusion Solar va a reconocer y con el que va a conversar para traerse todos los elementos de la planta. Y esto es una de las nuevas funcionalidades que tiene, y es que nosotros acá podemos, si estamos ejecutando un proyecto que previamente diseñamos en Smart Design, podemos traernos esa planta del Smart Design. Entonces se trae el diseño ya realizado y básicamente vamos a poder comparar lo que fue diseño versus realidad, en caso de que ustedes quieran hacer como que el diseñado versus el ejecutado. Entonces, de acá pueden hacer también creaciones de plantas. Bien, con esto digamos que es la interfaz básica de inicio, apenas entramos. Voy a pasar al siguiente punto. Y bueno, de este punto lo que me gustaría mostrarles básicamente va a ser la gestión de empresas, que es el otro punto que teníamos. Y ese es un punto bien importante. Para lo que es gestión de empresas, ¿qué vamos a ver? Bueno, en gestión de empresas ustedes van a poder hacer un árbol de empresas, un árbol de roles, un árbol de usuarios. Y esto porque muchas veces pasa que una empresa subcontrata a otra empresa o a un instalador
y después viene cómo yo me traigo esa planta para mi empresa, cómo la migro, cómo la convierto o cómo yo puedo crear subempresas de forma de tener ciertas plantas asociadas a un, no sé, a un cliente en particular que tiene muchas empresas. Entonces podemos irnos acá, sistema, gestión de empresas, y aquí van a entrar y van a ver solamente la empresa de ustedes, ¿no? Ya, esto es lo único que van a ver. En este caso, bueno, tenemos el árbol principal que es EMAT. EMAT es nuestra empresa principal. Yo para adelantarme un poco, bueno, tenemos los usuarios que pertenecen al equipo técnico, bueno, en nuestro antiguo compañero Rubén y el nuevo compañero Nicolás, se les crea sus usuarios, ellos pertenecen a EMAT, pero yo puedo crear otra empresa. En este caso yo creo una que se llama EMAT Test. ¿Ya? Si yo me paro en la empresa matriz, o en la empresa raíz, perdón, yo puedo ver en gestión de usuarios, los usuarios que pertenecen. Si yo selecciono cualquier usuario y le doy editar, yo puedo ver el rol que tiene, y aquí podemos ver que efectivamente, así al igual que cuando ustedes tienen la aplicación en el celular y pueden ver los roles y los alcances que tiene cada rol, pueden hacerlo acá. Y esto es muy importante porque fíjense, yo a cada usuario le puedo asociar plantas. Entonces, yo puedo hacer que le asocie toda una empresa o un grupo de empresas, o solamente se le puedo asociar una única empresa. Entonces, yo por lo menos a este usuario que está acá, yo le puedo asociar esta empresa o se la puedo quitar. Le puedo asociar esta planta, perdón, o se la puedo quitar. Quiere decir que él va a poder acceder o tener acceso a esta planta o no. Si yo aplico los cambios, digamos que ya esta persona, en este caso Nicolás, va a poder tener acceso a nuestro showroom. Entonces, internamente, ustedes pueden tener como instaladores, por ejemplo, una subempresa, instaladores zona norte, instaladores zona sur, y en zona norte tienen las plantas, en zona sur tienen las plantas, y esto ya van a ver también más adelante la importancia que tiene hacer esto. Eso sí lo vemos como usuario. En información de empresas, si estoy en la empresa raíz, yo puedo agregar lo que es país, la dirección exacta. Aquí basta con teclear una dirección y podemos buscarla dándole clic acá en buscar, y les va a dar una referencia que es la que vamos a seleccionar, ¿no? Esto que está acá, código de empresa, va a ser muy, muy importante que lo tengamos en cuenta para lo que son los procesos de migraciones de plantas. Cuando sean migraciones de plantas, vamos a ver que nos van a pedir un código y va a ser este. Entonces, recuerden que esto es un requisito importante. Si se dan cuenta, bueno, acá yo tengo configurada la moneda también y tengo configurado este logo. Este logo que está acá es el que tenemos a la esquina superior izquierda y que veíamos apenas iniciamos sesión. Entonces, también tengo el título de la página principal, EMAT Chile S.p.A., esto que está acá arriba, al lado de la casita de inicio. Entonces, de esta forma ustedes pueden personalizar más su interfaz de inicio. Buzón de correo, bueno, acá si hay algún servidor o algo para lo que es el envío de reportes, de alarmas, de tickets. Los precios de electricidad ustedes pueden fijarlos por fechas, por rango de fechas, por rangos de horarios. Pueden fijar tarifas de compra, tarifas de venta de electricidad. Incluso si lo hacen por empresa de forma general, lo pueden hacer por planta. Porque puede ser que tengan una planta con un proveedor con una compañía eléctrica, otra planta con otro que manejan tarifas o sistemas tarifarios diferentes, y obviamente no van a ser el mismo centralizado de la empresa raíz, en este caso EMAT. Y por último tenemos lo que es la gestión Northbound, que esto va enfocado netamente a lo que es la integración con las API. Esto es, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren integrar su planta con un sistema de monitoreo o de visualización que no es Fusion Solar, sino es otro, o quieren hacer algo ya, digamos, ya con Alexa o con algún asistente, un Google Home o algo así, van a necesitar gestionar o trabajar con las API. La forma en que Huawei lo hace es a través de Narbound, y para esto, bueno, ustedes tienen que crearse su usuario. Bueno, esto queda más para las personas que son desarrolladoras, y podemos verlo de esta forma, ¿ya? Esto a nivel de empresa. La creación de las subempresas es bien sencillo. Yo me detengo o me posiciono en la empresa raíz y yo puedo irme aquí a añadir empresa. Básicamente ustedes van a colocar un nombre de empresa y le exige o le pide que le seleccionen el tipo de moneda que ustedes quieran. Entonces, a esa empresa ustedes después le pueden asignar plantas, pueden migrarle plantas internamente. Ese ejemplo lo vamos a hacer ahora, y vamos a imaginar que coloquemos peso. Ok,
¿Qué es importante cuando creen empresas, perdón, cuando creen empresas? Las subempresas que estén debajo de la empresa raíz tienen que tener la misma moneda. Si tienen monedas diferentes y ustedes ya configuraron un sistema tarifario para una planta que la van a migrar a una empresa que maneja otra tarifa, les va a crear un conflicto, les va a dar un mensaje y un mensaje de error o de advertencia. No les va a dejar completar el ciclo. Entonces, es necesario previamente asegurarse que todo el árbol que estén haciendo trabaje en la misma moneda. Por default, vieron que viene una moneda que no es la local ni tampoco es en dólares, entonces tenemos que hacer ese cambio. Pero, por ejemplo, podemos crear acá otra empresa que se llama EMA3 y si le damos a aceptar, se nos va a crear igual debajo de la raíz, como ven acá. Ahora, ninguna tiene usuarios ni tampoco tiene plantas asociadas. Entonces, yo a cada uno le puedo crear usuarios y la idea es que este usuario no tenga una cuenta asociada ya a otra empresa, porque si no también ese correo va a dar conflicto. Entonces, muchas veces pasa también que se crea un correo asociado a una cuenta Fusion Solar, luego se pierde la data de eso y ya ese correo no se puede usar porque sigue casado. Entonces, o hay que eliminar esa planta o hay que migrar el usuario, desvincular ese usuario de la otra empresa. Entonces, eso tiene que hacerlo la otra empresa. Bien, a nivel de forma macro, esto es muy importante, porque dependiendo de este árbol que ustedes hagan, vamos a poder hacer otras funciones, tanto migraciones internas como migraciones hacia otras empresas. Vamos a ir un poco también para conversar lo de los servicios de conversión, de los KPI, y eso lo vamos a ver en sistema, aquí está, sistema y control del negocio. Aquí está, configuración del negocio. Acá el siguiente paso que voy a hacer es lo que les mencionaba de huella de carbono, si quieren verificar lo que son, cómo se está impactando positivamente la planta que ustedes tienen, o cómo se traduce, digamos, en esos números. Entonces podemos hacerlo acá en ya. Voy de nuevo, sistema, configuración del negocio, que es el título que está acá, y en ajustes de servicio. Si vamos a ajustes de servicio, fíjense que nos dice coeficiente de conversión de las emisiones de dióxido de carbono, del ahorro de carbono y de la cantidad de árboles plantados. Esto es lo que típicamente sale cuando nosotros abrimos el Fusion Solar y abajo nos dice tantos árboles, tantos carbón. Ustedes quizás pueden preguntarle cómo la planta sabe o cómo hace esa conversión. Bueno, se puede investigar cuáles son los valores de referencia y si ustedes necesitan hacer alguna edición o modificación de esos parámetros, lo pueden hacer acá. Basta con seleccionar, darle modificar y pueden hacer ese cambio. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí volvemos a ver el árbol a mano izquierda. Entonces tenemos lo que es las dos empresas y las dos plantas. Las dos plantas salen sueltas porque siguen perteneciendo a EMAT raíz, no están distribuidas dentro de estas subempresas. Entonces a eso es lo que iba cuando les decía, por ejemplo, que ustedes tengan instalaciones zona norte, instalaciones zona sur y ya van quedando enclavadas en estas subempresas, de forma que queden agrupadas. Pueden agruparlas no solo como en subempresas con plantas, sino también agregarle usuarios que van a estar enfocados en ellas, ya sea para gestión de tareas, gestiones digamos, de operación y mantenimiento. Entonces, el árbol, digamos que se puede utilizar para aprovechar esa función. Entonces, eso por allí. Ahora, vamos en otro punto, les tenía la configuración de precios de electricidad. Si se recuerdan, cuando nosotros nos metimos acá en gestión de empresas, podemos hacerlo desde acá, lo que es la configuración de los precios de electricidad, ¿ya? Sin embargo, hay otra forma también donde vamos a tener un poco mayor detalle. Y eso lo vamos a hacer en plantas. Aquí está, plantas. Configuración del sistema. Aquí está, configuración del sistema y configurar precios de electricidad. Entonces, acá vamos a tener un poco más de detalle. Si se dan cuenta, yo puedo hacerlo por planta. Entonces yo puedo aquí seleccionar la planta que quiero modificar, no por empresa, sino por la planta. Y yo puedo fijarle, digamos, por ejemplo, aquí está el showroom de MAT. Entonces yo puedo fijar por rangos de fechas, puedo fijar los precios o los valores de la electricidad. Puedo añadir rangos de fechas, puedo añadir segmentos de tiempo, suponiendo que, no sé, tengo 3 bloques, bajo, peak y valle. Digamos que podemos hacer estas configuraciones y en función de esos inputs, el sistema va a hacer estas conversiones de ahorros o estas conversiones
digamos, de lo que es el rendimiento económico de la planta. Entonces, al final lo que estamos viendo es que el sistema para procesar o darnos más información igual necesita varios inputs y estos son estos. Esto hago hincapié o referencia porque a veces también cuando por soporte entramos a plantas de clientes de forma remota, vemos que no tienen configurado estos valores, así como o no hacen modificaciones en estos parámetros y el sistema pues obviamente no da mayor información. Entonces, si ustedes quieren tener algo más cercano o el cliente les exige o les pide, también que hay clientes que quieren ir un poco más allá de solamente saber que tienen una planta fotovoltaica, quieren entender cuánto ahorra, cuánto produce, cuánto mide, pues importante jugar con estos parámetros, porque bueno, entre más parámetros se cargue, el sistema nos va a dar más información. Entonces, eso por ello. Quería también conversarles un poco de lo que son este menú que está acá, servicios de valor añadido. No sé si alguna vez han entrado acá, pero aquí vamos a tener funciones que van tanto va más enfocado a lo que es el comercial industrial, porque si se dan cuenta los dos primeros que salen, el primero es el diagnóstico de la curva IB, y esto básicamente va enfocado a lo que son las curvas IB, un segundo. Claro, las curvas IB, que esto que está acá, va enfocado a lo que es la parte de la licencia que se compra y se carga a la unidad, ya sea SmartLogger o SmartAccu, para hacer análisis de cadenas en curvas IB. Es decir, no es contratar el equipo o la cuadrilla que vaya hasta el sitio a medir, sino que lo podemos hacer a nivel de software. Esto es una licencia que se compra y los precios van a ir enfocados en los tipos de inversores que tengan, el tamaño de la planta total y la potencia de cada inversor. Entonces, se recopilan los seriales, se indican las potencias, se estipula o se estima con el cliente si lo quieren por 1 año o 5 años el servicio, y los muestreos son muy rápidos, son a nivel de software, y ahí les da, digamos, esa información que muchas veces es importante para algunos clientes o se las exige. Entonces, eso va más orientado a sistemas comerciales industriales. Lo otro que tenemos, esto está en versión beta, esto está en desarrollo también, que es el diagnóstico a nivel de inteligente de módulo. Esto ya iría más enfocado también a lo que es los optimizadores. Y bueno, de momento está en modo beta, entonces lo tendríamos aquí. El seguimiento inteligente, acá seguimiento inteligente va enfocado a lo que son las estaciones meteorológicas, que son las EMI. Entonces por eso es que acá vemos estas variables, cielo cubierto, lluvia, viento. Los EMI normalmente con quien conversan, suponiendo el caso que sea una estación meteorológica o un piranómetro, estos elementos de terceros, porque estos no son provistos por Huawei, necesitan conversar con un equipo. Ellos no conversan directamente con el inversor, sino que conversan con el SmartLogger o el SmartAccu. Y una vez se hace esta comunicación a través de puertos RS485, nosotros podemos ver para la planta. Obviamente nosotros acá no tenemos esos dispositivos, por eso no nos permite mostrar esta data. Pero esto va también enfocado un poco a lo que es sistemas o plantas comercial industrial. Vemos una casilla de compra, esto todavía no está habilitado para Latinoamérica o para Chile, y acá ustedes pueden hacer lo que son compras o podríamos llegar a hacer, en algún momento supongo que esto se va a habilitar, no sé de qué forma lo tiene planteado Huawei, pero si se dan cuenta acá nos dice que compras por internet solamente están disponibles para China continental y Japón, y bueno, básicamente está determinado, disponible en ciertos países, no está para todos. En Chile, si se dan cuenta, por lo menos nosotros en el showroom trifásico que tenemos en nuestras bodegas, tenemos un inversor de 8 kW M1 trifásico y uno de 50 kW. Pero indiferentemente del modelo que yo seleccione, no me muestra los periodos de garantía. Para los periodos de garantía, nosotros tenemos un link en el que básicamente se carga el serial y ustedes pueden saber el tiempo de garantía, desde cuándo empezó a correr y cuándo culmina, y así saben también si el equipo está en ese periodo de garantía vigente. Esto no está todavía disponible, fíjense que ni siquiera está habilitado el botón extender, entonces no es un problema de la plataforma, sino que sencillamente no está disponible. Y a nivel de compra de software es lo mismo, o sea, yo podría aquí incluso evaluar las licencias o las curvas IB, que son software que también se compran, al igual que las garantías extendidas, que son intangibles, que se compran a Huawei.
y de momento tampoco está disponible. Entonces esto está digamos, en fase de pruebas, no está disponible, así que si lo quieren ver o quieren evaluar, comprar alguna licencia o comprar alguna garantía extendida, de momento tienen que verlo a través de nosotros como distribuidores o de cualquier otro distribuidor que ustedes tengan, o las personas que están de otros países, ubicar su distribuidor autorizado, se solicita este intangible y se les envía para que esta sea cargada, ya sea al inversor como garantía extendida, que es de forma automática, o al Smart Logger si es una licencia de curva IB. Entonces, eso a nivel de lo que es el módulo servicio de valor añadido, ¿no? Con esto quisiera ahora avanzar a un punto importante que son, y lo estamos conversando de alguna manera por encima, que es la migración de plantas. Mencionamos cómo podemos hacer esa migración de plantas y también nos va a servir para ordenar un poco esto que estamos viendo acá a la izquierda en mi pantalla, donde vemos esas dos plantas que están allí sueltas y siguen perteneciendo a EMAT. ¿Qué podemos hacer con eso? Vamos a suponer que ustedes crean sus empresas, así como yo creé acá EMAT 3 y EMAT TES, y ustedes quieren asignar empresas. Entonces, para lo que es movimiento de plantas, se va a llamar migración de planta y lo pueden hacer a nivel interno o lo pueden hacer a nivel externo. Es decir, ustedes pueden crear o pueden contratar, mejor dicho, a otra empresa que les cree la planta y subcontratan y esta contratista va, ejecuta el proyecto, lo configura, usa su cuenta, ellos se la pueden traspasar a otro. ¿Cuál es la condición? Que las dos cuentas o la cuenta que emite tiene que ser una cuenta administrador. No puede ser una cuenta de instalador, no puede ser una cuenta de dueño o de visualizador. Tiene que ser una cuenta administrador. Y lo otro importante es que tanto el que emite como el que recibe deben tener muy claro lo que son sus códigos de empresa. No sé si recuerdan cuando estuvimos viendo gestión de empresas, voy nuevamente acá, en gestión de empresas, que teníamos información de la empresa. Este número es muy importante tenerlo. Entonces, bueno, para el proceso de migración de plantas, tenemos que irnos a plantas, migración de la planta, ya sea para interno o para externo. Y cuando entramos acá a la página de inicio, nos vamos a encontrar que tenemos tres pestañas. Están pendientes, en procesamiento y cerradas. ¿Se dan cuenta de cerradas? Bueno, tengo varias allí que ya pues, es parte, digamos, de lo que hemos estado haciendo como pruebas y demás. Pero, ¿cómo creamos esa migración? Bueno, para crearla, nos vemos aquí a la derecha que dice crear tarea de migración. En Fusion Solar o en el Smart PBMS, muchas de las acciones se asocian o se llaman tareas. O sea, por lo menos actualizar es una tarea de actualización, migrar es una tarea de migración. Entonces, van a ver crear tarea. En este caso, si nos vamos a crear tarea, nosotros como EMAT tenemos estas dos plantas, están habilitadas, están encendidas porque las dos están en verde, y tenemos estas dos subempresas de la empresa raíz. Entonces, nosotros podemos decir que queremos migrar Showroom EMAT, que es el que tenemos acá en nuestra oficina, solamente esta, y vamos a suponer que yo se la quiera asignar a EMAT 3, ¿ya? A esta empresa que creamos previamente en el paso anterior. Al hacer esto, fíjense que ya de una vez queda asociada acá en las seleccionadas, y si yo me voy a siguiente, me pregunta, ¿quieres hacer esa migración dentro de la empresa o entre empresas? Entre empresas es lo que le explicaba. Fíjense que ahí mismo lo dice el resumen, el administrador de la empresa de destino y el dueño de la planta procesarán la migración. Acá es necesario que las dos personas estén en sintonía, es decir, que los dos estén al tiempo. ¿Por qué? Porque cuando se hace entre empresas, es decir, entre terceras partes, el que la crea la tarea de migración y va a quedar como en esta etiqueta de procesamiento. Y el que la recibe o el que la va a recibir tiene que aceptarla. Hasta que no la acepte, esa tarea va a quedar allí en procesamiento. No es que la migro y ya el otro automáticamente. No, el que la está recibiendo tiene que aceptar que va a recibir esa planta. Y el que la emite tiene que colocar los dos códigos de la empresa, o sea, o el de él más el que la va a recibir, o específicamente el que la va a recibir. En este caso, nosotros no la vamos a migrar a otra empresa, sino que la vamos a migrar internamente. Entonces, yo voy a quedarme con dentro de la empresa. Pero si yo habilito entre empresas, fíjense que sale nombre de la empresa de destino y el código de la empresa de destino. Si yo voy a quedarme con dentro de la empresa. Ahora, ¿a cuál empresa quiero mandarla? Bueno, sabemos que está en EMAT Raíz y dijimos que la queremos mandar a EMAT 3. Cuando yo le doy acá, me dice que durante la migración, porque puede ser que quede un proceso de tiempo, ya, fíjense que aquí nos dice, las tareas de migración entre empresas deben aprobarse en un plazo de hasta 7 días. Es decir, que si la persona
crea la tarea de migración para migrársela a quien lo contrató, si fuera un subcontrato, hay un plazo de máximo 7 días en que la tarea de migración va a quedar en procesamiento en la empresa receptora para que lo acepte. Si pasan estos 7 días, es muy probable que la tarea se expira y tienen que volverlo a hacer. Entonces, yo le voy a decir que sí. Y ahora vamos a ver cómo quedó esto. Si yo me voy a control, fíjense que ahora mi árbol dice EMAT, la empresa raíz, tengo EMAT 3, EMAT TES, y ya no me salen las dos plantas sueltas, me sale una sola. ¿Dónde quedó la otra? La otra quedó aquí en EMAT 3. Entonces, ya digamos que hicimos esa asignación de esta. Subiendo el caso que queramos asignar showroom trifásico a EMAT TES, nos vamos igual otra vez, plantas, migración de plantas, crear tarea de migración, selecciono la planta que quiero migrar, pero ahora la voy a pasar a EMAT TES para que queden las dos plantas en dos subempresas que creamos. Y esto como parte del ejemplo que estamos haciendo. Una vez hecho esto, no queda en procesamiento porque nadie la va a aceptar. Fue dentro de la misma empresa, entonces se hace automático. Si dependiera de que el destino la aceptara, me va a salir aquí y va a decir si está en aceptación, esperando, cuál es la empresa original y cuál es la empresa destino. Igual me vuelvo a ir a control. Y fíjense que ahora ya no me salen plantas sueltas. Tengo EMAT 3 con showroom EMAT y EMAT TES con showroom EMAT trifásico. Entonces, de esta forma ustedes quizás podrían también organizar o si necesitan distribuir mejor las plantas o las asignaciones o no tener este listado tan extenso que a veces se nos hace, lo pueden hacer. O a veces cuando pasa que sea una cadena o una empresa de sucursales que tienen muchos sitios y muchas plantas asignadas, o un condominio que es condominio A y tiene 30 casas dentro de ese condominio, pueden tenerlas, digamos, agrupadas allí y pueden ya, digamos, tener una forma más fácil o rápida de ubicarlas. Entonces, bueno, eso con lo que es la parte de migración. Otro punto importante que también tiene que ver con lo que es las gestiones de plantas, que también es importante, es el compartir plantas. Compartir plantas nos sirve, a diferencia de migración de plantas, en migración le estamos traspasando toda la planta. En compartir plantas, nosotros podemos, o ustedes como clientes instaladores, por ejemplo, nos pueden decir, te voy a compartir la planta por unos minutos, por un día, revisémosla y me la pueden quitar o la pueden fijar por un mes y al mes se caduca el tiempo o el periodo de compartir y de una forma automática se va a eliminar ese acceso que yo pueda tener. Quien recibe una planta compartida no la puede volver a compartir. Entonces, digamos que básicamente ese compartir les va a permitir traspasársela por un periodo de tiempo finito que ustedes pueden definir y esto con el fin, digamos, de que la otra persona pues, pueda tener acceso a la planta. ¿Qué puede hacer alguien que la comparte, que la recibe como compartida? Si se dan cuenta, acá yo tengo en la parte izquierda de la pantalla, donde dice Share Plants, salen todas las plantas que nos han sido compartidas. Si yo despliego esto, van a salir todas, no lo voy a mostrar, pero esas plantas van a quedar acá. Ustedes igual pueden entrar a esa planta y pueden hacer algunas acciones. No todas, porque obviamente ustedes no son los administradores de esas plantas, pero tienen ciertos accesos de visualización. Entonces, eso también les puede ayudar. ¿Y eso cómo hacemos? Bueno, nos vamos a plantas, nos vamos a ir a gestión de plantas, ¿ya? Como les decía, el que la tiene compartida no la puede compartir. Entonces, a mí, como EMAT, yo solamente les podría compartir estas dos plantas que están acá, que son las dos plantas de las cuales somos propietarios o que podemos ser administradores de ellas. Inclusive, si yo las veo a la rápida, puedo ver que por lo menos una me dice que ya está compartida, ya está siendo compartida. Entonces yo puedo ver a quién se la estoy compartiendo y puedo decidir si elimino ese compartir o se lo extiendo o se lo mantengo si es que está por un periodo de tiempo en meses. ¿Cómo podemos compartirla? Bueno, vamos a suponer que yo selecciono esta planta que aún no está siendo compartida y fíjense que una vez yo selecciono la planta, se habilitan arriba estos ítems. Compartir el EMI, acuérdense que EMI es todo lo que es estaciones meteorológicas. Me sale exportar. Si ustedes le dan a exportar, les va a enviar un archivo Excel que básicamente tiene esta información. Tiene la dirección, los kilowatts, la fecha en que se conectó, todas estas columnas que se ven acá, se las va a exportar. Eso les podría servir si ustedes tienen muchas plantas, las seleccionan todas, le dan a exportar y después filtran
como para ubicar más rápido cuáles ya fueron compartidas, por qué se están compartiendo, oye, por qué estamos compartiendo esta planta, ya esta planta no puede ser compartida. Hay como para un mayor control. O lo pueden ver directamente acá dentro de la planta. Si se dan cuenta, no se me habilita cancelar con acción de compartir porque esta no está compartida, pero si yo selecciono esta, ahí me lo dice, cancelar acción de compartir, yo puedo dejarla de compartir de forma inmediata. Eliminar la planta, también si la quieren eliminar, yo voy a quedarme con compartir. Y acá sencillamente le pide la dirección de correo a quién se la quieren compartir, que basta con colocar un correo electrónico y les pregunta el periodo. ¿La quieren compartir por un mes, 6 meses, 1 año, 3 años? ¿Qué va a ocurrir? Si ustedes colocan un correo, colocan un periodo de tiempo el que ustedes definan, y obviamente pues habilitan este check que está acá, cuando una vez acepten, van a ocurrir dos cosas. A la planta aquí en la visualización les va a aparecer el término compartido, en el compartir planta, y a la persona que recibe tiene que ser una cuenta de correo electrónico que tiene una cuenta de Fusion Solar, o que esa cuenta de correo electrónico existe como usuario de Fusion Solar. Y a esta persona le va a llegar en su correo electrónico una notificación de tal empresa te ha compartido la planta tal, y se la nombran por un periodo de tiempo. Cuando ustedes abran el Fusion Solar, les va a salir un mensaje, un pop-up, que les va a decir, te acaban de compartir, o lo van a ver en Fusion Solar Web, lo van a ver acá en anuncios o en mensajes, este pequeño icono que está acá arriba. Lo van a ver que va a empezar a destellar, y esto es porque se les está compartiendo la planta. Eso es para avisarles nada más que se está haciendo la compartir. Entonces, la forma como lo van a compartir, como les comentaba, seleccionan la planta, compartir, y lo hacen desde acá, seleccionando acá. Entonces, vamos a suponer que yo se la quiera compartir a mi correo laboral, pero digamos el personal de trabajo, no el de soporte. Nosotros estamos ahorita en soporte. ¿Ya? Estoy acá y una vez le doy a aceptar, me dice que ha sido compartida. Ya me figura aquí como compartida. Si yo le doy aquí a compartida, me dice a quién se le está compartiendo. Método de contacto, cuándo se compartió, cuándo termina. Y le puedo modificar o editar el periodo de tiempo de esa compartir. ¿Ya? Si yo entro a mi cuenta de Fusion Solar, pero la de Félix Salazar directamente, no la de soporte, voy a conseguirme con que tengo una nueva planta y me lo anuncia tanto visualmente en el listado como acá arriba en destellando, y me va a decir tienes una nueva planta compartida. Entonces, esa es una forma de cómo migrar plantas y la forma también de cómo compartir las plantas. Bien. Otro punto que quería conversar, que también es muy importante y a veces nos sale también en terreno con lo que son las asistencias que damos, es la forma de actualizar dispositivos. Muchas veces se van a encontrar con que necesitan actualizar el dispositivo y el archivo no está cargado en el celular o en la aplicación. Entonces, ¿cómo podemos actualizar un dispositivo? O suponiendo el caso que una empresa, que es la, digamos, dueña del proyecto, por decirlo así, la que ve la cara al cliente final, tiene subcontratada a otra empresa que está en terreno, que es la que está haciendo la instalación física o la configuración de la planta, y hacen la instalación y resulta que, bueno, el inversor por alguna razón ha tenido actualizaciones y no están implementadas en ese equipo que se instaló. La persona que está de forma remota puede actualizar. ¿Cómo se hace? Bueno, nos vamos a plantas, nos vamos a gestión de actualizaciones, acá. Ya, perfecto. Y aquí le vamos a decir añadir, y realmente vamos a crear la tarea. Ya, cuando estamos acá, vamos a poner un poco más grande esto que está acá. Ya, cuando estamos acá, nos pregunta, no es obligatorio, pero yo siempre recomiendo que quede información o le coloquen información de registro. Si se dan cuenta, bueno, apenas abrí actualizar dispositivos, me mostró una lista con algunas barras en rojo y otras barras en verde. Las verdes son las tareas de actualización completadas, las rojas puede ser porque se cayó la comunicación, por varias razones, que no se completó la instalación de la actualización. Entonces, ahí va a quedar un registro, te va a decir el usuario que hizo esa actualización, va a quedar un registrado allí, quién hizo esa actualización. Entonces, igual ayuda si ustedes quieren colocar actualización 1, actualización inversor 2, lo que le quieran colocar, una descripción si quieren complementar, no es obligatorio. ¿Qué sí es obligatorio? Bueno, el modo de esa actualización.
En este momento la única opción disponible es después de la autorización. Es decir, una vez yo le dé aceptar o confirmar actualización, va a iniciar. Lo que se espera es que acá posteriormente se indique que yo pueda colocar una hora o momento en el cual se haga esa actualización, si es que no se quiere hacer afectación de servicio. Sobre las actualizaciones, bueno, es importante mencionar, yo mayormente cuando lo recomiendo es que esté alguien en terreno, porque el equipo, cuando termine la actualización, él va a hacer un reboot, va a iniciar nuevamente, y es importante que pues garanticemos o validemos que efectivamente el inversor sincroniza. Entonces, que sincronice correctamente. Entonces, en ese sentido, pues es importante hacerlo. Vamos a seleccionar acá. Y después nos conseguimos con el modo selección. Ustedes pueden hacerlo por lotes, es decir, si tienen varios inversores iguales que quieren y saben que ese lote de inversores tienen la misma versión, o sea, los saltos van a ser los mismos. O lo pueden hacer manual, yo me voy a ir por manual. En tipo de dispositivo, ustedes pueden actualizar, si se dan cuenta, baterías, los dongles, el EMMA, inversores, el Smart Logger, optimizadores. Pueden actualizar diversa cantidad de equipos. Hago la aclaratoria acá que cuando dice Backup Box, no se refiere al backup box antiguo, a la caja, al tablero, tablero de transferencia que teníamos inicialmente. Backup box se refiere al SmartGuard realmente. Al final, bueno, sigue siendo una caja de respaldo, por decirlo así, un tablero de transferencia, solo que el SmartGuard sí permite actualizaciones porque integra una parte inteligente o una parte lógica, que es el EMMA. Entonces, igual el EMMA yo lo puedo actualizar de forma independiente, así como los dongles, ya sea el dongle 4G o el dongle VLAN Fast Ethernet. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que yo quiera actualizar o verificar cómo están mis dongles. Yo selecciono acá simplemente los dongles. Sistema automáticamente me va a mostrar, todas las plantas que tienen dongle. En este caso, bueno, me dice que Emates tiene dongle, es decir, la planta con trifásico. Hay 2 dongles instalados. Y acá abajo me pregunta la versión objetivo. ¿Ya? Entonces, yo necesito seleccionar uno de ellos. Ambos, lo que puedo ver acá, que la versión actual son las versiones que terminan en 108. Si yo selecciono esta, que está acá, y veo que ya tiene la última versión. Pero suponiendo el caso que tuviera la 107, yo seleccionaría la 108 y confirmo aquí la autorización, le doy a aceptar y va a iniciar el proceso de actualización. Entonces, eso es una forma de cómo hacerlo. ¿Qué es importante de esto? Que si, por ejemplo, en este caso tengo la 108, pero si el equipo, inversor, batería, lo que sea, tuviera, por ejemplo, la versión 133, lo que recomienda Huawei realmente, es que no nos vayamos de la 133 a la 108 de forma directa. Primero, porque la recomendación es, bueno, hacerlo de forma gradual para que quizás no se pueda perder algún paquete o alguna función que se suma en una versión, pero que la otra versión, por alguna razón, no lo tome. Entonces, la recomendación es hacerlo paso a paso. Y esto también porque, bueno, puede ocurrir que si nos vamos de una versión muy antigua a una versión muy nueva en un solo paso, nos vamos a la última versión disponible, puede ser que cuando el equipo haga el reboot e intente funcionar nuevamente o levantar nuevamente, genera algún conflicto. O digamos que, y ya ahí no vamos a poder regresar a la anterior, entonces tenemos que generar un ticket attack, que es el Technical Assistant o el soporte técnico de Huawei, y ya ahí se nos complica un poquito más el asunto. Entonces, la recomendación, bueno, aprovechar de que si están varias versiones anteriores, aprovechar y hacerlo uno a uno. Toma un considerable tiempo en algunas versiones o en algunos dispositivos, otros son mucho más rápidos, pero la idea es hacerlo de forma gradual. Entonces, de igual forma, si yo por lo menos selecciono un inversor, ¿dónde está? Acá está. Si yo selecciono un inversor, me muestra todos los inversores. Entonces, si se dan cuenta, bueno, puedo ver el 50KTL-M3, el 8KTL-M1 y el 2KTL-L1. Suponiendo el caso que yo escogiera el 50KTL-M3, está en la versión 100. Y en este caso me está mostrando solo la versión 107. O sea, de alguna manera ya me obliga a pasar solamente a esta versión. Tendremos que revisar más detalle allí con esta. El 8KTL-M1 en la versión 155, tendría que subir un paso para llevarlo a la última versión. Actualmente está en la versión 165, la más nueva, entonces podría subirla.
¿Cómo hago ese proceso? Bueno, yo básicamente selecciono la versión, le digo que sí y le digo aceptar. Una vez acepte, me va a preguntar si quiero crear la tarea de actualización y cuando le empiece a aceptar, va a iniciar el proceso de actualización. En este caso, bueno, tenemos equipo en bodega y esto es lo que vamos a ver. En funcionamiento, inversor, la versión y la barra de progreso. ¿Quién lo crea? Les digo que queda registro, eso es importante porque va a ayudar para ustedes después saber quién creó esa tarea. La fecha y debería en un momento empezar a avanzar con esa actualización. Entonces, de esta forma es como vamos a poder hacer actualizaciones. La actualización es, repito, importante que se haga de forma gradual en caso de que estén varias versiones atrás y que idealmente exista la posibilidad de que haya alguien en terreno o por lo menos les pueda confirmar si el equipo hace la sincronización una vez hace el reboot. ¿Ya? Vamos a ver si inició el proceso. Bueno, ahí va el 1%. Entonces, como les comento, dependiendo del equipo y dependiendo de la versión que trae de nuevo esa versión, puede demorar un poco o más. Otra cosa importante que les mencionaba dentro del menú que vamos a conversar es la descarga de los registros, de los logs. Muchos de ustedes que nos están escuchando, si es que han tenido que elevar un caso ATT&CK, ya sea de forma directa o a través de su distribuidor, seguramente les habrán pedido que descarguen los logs o descarguen los registros. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, eso lo podemos hacer, todo lo que estamos haciendo ahora, lo podemos hacer de forma al lado del inversor con el celular o de forma remota como es la versión acá. Los registros también se pueden descargar de forma presencial con el celular al lado, con la aplicación, pero también lo podemos hacer de forma remota. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, nos vamos a ir a plantas de igual forma y aquí les dice exportación de registros. En exportación de registros, fíjense que nos vuelve a hablar de crear tarea. Vamos a tener acá, nos queda el registro de quienes los han descargado. Es muy importante, si se dan cuenta, cuando se hacen actualizaciones queda quién la hizo. Eso les va a ayudar a que pues, quede un antecedente. Y cuando se descargan los logs, porque al final el log o el registro histórico del inversor se trae todo, toda la información de la planta, desde el momento en que se puso a funcionar ese equipo hasta fallas, todo lo que haya ocurrido va a quedar. Entonces, esto también les queda quién lo descarga. Entonces, bueno, acá nos vamos a crear tarea. Y acá podemos decirle, mira, yo quiero que esto es una descarga, caso o venta, por ejemplo. ¿Por qué estás descargando esto? Pueden dejarlo ustedes como quieran. Una descripción si quieren ahondar un poquito más. Seleccionamos todo. ¿Qué significa todo? Bueno, que si la planta tiene SmartGuard, EMMA, inversor, Smart Charger, dongle, tiene, no sé, todos los elementos, se va a traer el registro de todo. Normalmente TAC cuando lo pide el registro de todo. Entonces acá le ponemos tipo de registro, todos los registros. Tengo, por ejemplo, si se dan cuenta, para el EMMA trifásico tengo un dongle, tengo el inversor 1, tengo batería, tengo el otro dongle y el otro inversor. Si yo selecciono todo esto y le digo enviar, me va a empezar a descargar. O lo puedo hacer también buscando planta. Si yo le digo que me muestres, bueno, en este caso la otra planta, que es showroom solo, yo puedo seleccionar los dos, tanto el inversor como la batería. Nuestro showroom tiene backup box, pero tiene el backup box viejo, entonces no sale. Si yo tuviera SmartGuard, me saliera como backup box. Entonces, si yo le doy a enviar, operación exitosa, y está pendiente la ejecución. ¿Qué me va a arrojar esto? Esto, bueno, al final el resultado cuando se complete en un 100 me va a decir resultado con éxito y aquí me va a permitir exportar, es decir, se descarga un archivo .zip, una carpeta comprimida. Ni nosotros ni ustedes van a poder ver el contenido de ese archivo, pero TAC tendrá las formas de cómo revisarlo y es a quien se los vamos a enviar, si en caso de que nos lo soliciten. Entonces este proceso va a iniciar. Ese es otro de los puntos que pues quería mencionarles. Y un último, o uno de los últimos puntos que tenemos para esta pequeña sesión sería la inspección de dispositivos. Entonces, ¿cómo los vamos a inspeccionar? Bueno, a través de plantas,
acá está, inspección. Y en inspección, básicamente lo que hace el sistema es que ustedes pueden, dependiendo del equipo que ustedes quieran, valga la redundancia, inspeccionar, les va a dar como un balance de cómo está en tensión, de cómo está en corriente, cómo está en resistencia interna, de cómo está, perdón, en resistencia a aislación, disculpen, cómo está en código de red, le va a darle la información completa y les va a decir en algunos valores, con algunos renglones, les va a indicar parámetros de comparación, como para saber si está dentro de los valores normales o es un resultado anormal. Entonces aquí básicamente, si nos vamos igual, busco la planta, digo buscar, tengo acá, voy a seleccionar solamente la planta Showroom EMAT. En este caso me muestra las datas solamente del inversor, en la trifásica me muestra el inversor de 8 y del inversor de 50. Y yo le doy acá a iniciar inspección. En este caso que ya yo la hice, y la hice hoy mismo, esta mañana, yo le digo exportar. Entonces cuando ustedes exporten este archivo, el archivo que les va a salir es un archivo .zip que trae un archivo que puede ser abierto en Excel, haciendo las configuraciones de los separadores de punto y coma a columnas, y básicamente ahí les va a mostrar toda la información. Eso si quieren hacer como una inspección y pueden ver data de ese equipo. Otro de los puntos importantes que también podemos hacer acá, que eso normalmente yo lo recomiendo cuando se crea la planta, cuando se está iniciando la planta. Sin embargo, lo menciono también en este webinar porque muchas de las plantas que a veces vemos o revisamos no tienen la configuración de los paneles. Yo sé que cuando se está creando la planta les pregunta el tamaño de los streams y la persona llega y coloca 5000 watts, 10.000, pero en general, en la configuración de las cadenas o de los streams, el Fusion Solar lo que les permite a ustedes es decir, mira, en el MPPT1 tengo 10 paneles en serie, modelo tal, marca tal, y este panel, bueno, tiene estos valores de corriente y tensión, y en función de eso, el sistema puede hacer otro tipo de análisis que les va a permitir, por ejemplo, hacer comparativas de inversores, comparativas de rendimiento, etc. ¿Dónde se hace eso? Bueno, ustedes se pueden ir a plantas, configuración de la cadena. En nuestro caso, que nuestros showrooms no son showrooms con instalaciones fotovoltaicas como tal, nosotros los tenemos en oficinas y son showrooms que normalmente cuando hacemos pruebas de funcionamiento de los MPPT lo hacemos con una fuente DC. Nosotros no le tenemos esto creado, pero este es el trifásico, vamos con el monofásico. Pero, por ejemplo, si yo selecciono acá, me va a decir que el inversor no tiene configurado las cadenas o los strings. Es un inversor de 2 kilowatts de la familia L1, monofásico. Si yo me voy a configurar, sabemos que este trae 2 MPPT, entonces yo puedo ver acá, seleccionar la marca, o ustedes pueden añadir un panel nuevo, si es un definido por el usuario. La cantidad de módulos que están en serie, aquí igual los va a ayudar con información. El tipo de panel, semifacial, monocristalino, las potencias. Entonces, cuando ustedes hacen esto que está acá, el sistema, como les comentaba, entre mayor inputs tenga o mayor carga de información tenga previamente, les va a permitir ver mayor cosa. Otro punto importante que también ayuda, digamos, a nivel de monitoreo son los informes. Y bueno, los informes básicamente es para, ustedes pueden configurar o programar que diariamente, semanalmente o mensualmente les llegue informes ya sea de los inversores de una planta. Si por lo menos instalan una planta y quieren estar monitoreándola, si saben que se les va a olvidar acceder al Fusion Solar o algo, se pueden programar que las primeras 2 semanas de funcionamiento les envíe un correo. ¿Qué va a llegar ese correo? Va a llegar un archivo Excel que les va a decir data de cómo se comportó, si es la planta en general o si es el inversor en general. Por lo menos, si lo quieren hacer, podemos irnos a informe de inversores. Vamos a escoger este que está acá, el inversor que está en el monofásico. Les pregunta, ¿cada cuánto quieren esto? ¿Mensual, diario, anual? Suponiendo que lo quieran diario. ¿Y desde qué fecha? Entonces, empieza. Cuando ustedes le den aquí suscribirse, les va a preguntar a qué correo quieren enviarlo. Entonces, yo puedo añadir acá. El nombre de la regla puede ser monitoreo, showroom, el idioma, el dispositivo. En este caso yo me voy a quedar con el
monofásico. Granularidad de tiempo, vamos a decir que sea diario, y obviamente el correo. Cuando hago esto, obviamente este correo también es importante que esté validado, o sea, si no, pues probable que acá les dé un error. Haciendo esto, lo que estamos diciendo es que ahora, diariamente, a mí me va a llegar un correo con estatus o información de este inversor. Rendimiento, cuánto generó el día anterior, cuánto fue los kilowatt horas generados, si hubo alarmas, si hubo fallas, todo eso me lo va a indicar. ¿Qué tenemos que tener cuidado con esto? Que obviamente, si el equipo va a estar enviando data, cada data, pues ahí tenemos un consumo, por decirlo así, o una información que está siendo transmitida. Entonces, tienen que tenerse cuidado cuando tienen dongles 4G. Cuando tienen dongles 4G, que sabemos que muchas veces lo que le recargan son cierta cantidad porque son chips prepagos o SIM cards prepago, es posible que si ustedes tienen proyectado, voy a hablar acá de Chile, 10,000 pesos mensuales para esa SIM card, es posible que si lo colocan diario, se va a consumir mucho más rápido o les va a durar menos de lo que tenían previsto ese saldo, por decirlo así, porque al final pues, el equipo está haciendo transmisión de datos. Entonces, importante, bueno, tener eso en cuenta en el caso de que tengan un dongle 4G, que saben que, bueno, funciona con un chip prepago. Bueno, eso en parte de los puntos que queríamos presentarles hoy. No tengo ahorita, bueno, sí, realmente sí hay preguntas, denme un segundo. Y vamos a ver si podemos responder algunas de ellas en honor al tiempo, que también nos extendimos un poco más de lo. En un segundo, por favor. Bien, tenemos primero a Jorge Rabanal, nos pregunta que si existe un límite de plantas. Si existe un límite me imagino que se refieren a las plantas que se van creando o añadiendo a la cuenta. Hasta donde tengo entendido, no. Igual tengo que revisar en manual. Si es que hay si lo hay, debe ser bastante alto. Tenemos clientes que tienen una importante cantidad de plantas y no hay problema. Sin embargo, bueno, voy a asegurarme con la información oficial del aplicativo para saber si es que efectivamente hay algún límite finito. Bruno Vadillo nos dice, la plataforma tiene una cantidad de información a respaldar, así como data histórica, ¿cuánto tiempo, años puede almacenar información? Algo así, para ir teniendo un histórico. Ustedes pueden, bueno, efectivamente descargar data, pero donde queda la información, recordemos que esto está en la nube. En los casos que hay Smart Logger, el Smart Logger tiene una memoria local. Cuando usan Smart Dongles o solo el inversor, estaría más complicado hacer respaldo de data, pero si ustedes lo que quieren es respaldar data en caso de un corte de suministro de comunicaciones o algo, idealmente con el Smart Logger que tiene memoria interna. De acá, bueno, sería importante crearse informes de sistema con ciertos periodos de tiempo para tener algún respaldo adicional que se pueda respaldar o tener. Bruno igual nos pregunta si una planta tiene más de un inversor, ¿la plataforma se paga por inversor o la plataforma independiente? No, esto es una plataforma totalmente gratis, Bruno, no sé si se refiere a eso con el pago, pero la cuenta es totalmente gratis, el Smart PBMS no tiene costo alguno y no importa la cantidad de inversores que tengas en la planta. O sea, puede ser incluso un sistema PMGD, como les comentaba al inicio, que puede tener 30 inversores o un poco más y no va a haber ningún inconveniente. Jorge Rabanal también nos pregunta si tengo dos empresas creadas y necesito cambiar una planta de una empresa a otra, ¿es posible? Bueno, eso fue lo que vimos allí. Puede ser migraciones internas o externas. Si las dos plantas están bajo el mismo usuario, como fue esto que hicimos acá, una migración interna es mucho más fácil. Si es con otro usuario o es de forma externa, tendríamos que hacerlo con los códigos de empresa y el nombre exacto de la empresa, que eso se rescata de sistema, gestión de empresas, datos del usuario, ahí sale la. Karina nos pregunta, ¿esa actualización se genera allí, cargarla a la versión más nueva?
O sea, el sistema nos va a mostrar las versiones que están como disponibles en la nube. Sin embargo, hay un portal de Huawei que también es muy importante validarlo, en el cual yo puedo irme por familia inversor, los release notes, que es donde salen como los informes, que eso se van actualizando, y sale el nombre de la versión y las familias o los inversores que son compatibles. Es decir, por ejemplo, nos pasa con los inversores comerciales. Los inversores comerciales a veces salen por familias. Por ejemplo, un 100KTL, hay 100KTL M1 y 100KTL M2. O cuando salieron los de potencias medias, 20KTL, por ejemplo, hubo M0, M0 barra M2, M2, M5. Entonces, una versión de software no va a ser la misma. Entonces, hay que tenerse cuidado de que si lo hacen de forma manual o cuando lo vayan a seleccionar, sea la que esté dentro de esos release, lo podemos validar con esos release notes, que es básicamente bajo la página de soporte. Sin embargo, si el sistema se las da allí, se asume que la planta, perdón, el inversor está apto para recibir esa versión de firmware. ¿Cómo saber el voltaje mínimo en AC para configurarlo? Por ejemplo, esto es Gilmer Parrilla. Por ejemplo, hay una instalación que se cae su voltaje hasta 165, se puede configurar ese voltaje. Bueno, acá voy a asumir que esto es Chile, no sé si sea de otro país. Si la tensión cae tanto, yo creo que esto tiene que ser revisado con la compañía eléctrica. Hay que revisar que no sea algún otro fenómeno que esté ocurriendo allí. Obviamente el inversor tiene umbrales cuando se selecciona el código de red, tiene umbrales de alarma y umbrales de acción de apagarse o de reaccionar. Y esto por modo de protegerse también. Aquí la solución no necesariamente o no siempre es vamos a variar esos valores porque por lo menos acá en Chile tenemos también un ente regulador que te indica los parámetros que deben estar respetados. Y por otro lado, si está ocurriendo esto, lo ideal, lo primordial es indagar si es que hay un fenómeno que esté haciendo que ocurra esto. Quizá algún calibre de cable, quizá algún tema propio de la compañía eléctrica. Entonces habría que revisar un poco allí. Sí se pueden ajustar cuando se selecciona el código red, se pueden ajustar los parámetros. Esto es, y me voy a tomar acá un poquito de tiempo porque ya nos estamos excediendo. Si nos vamos a la planta, que es esto que está acá, como le mencioné, nuestra planta no tiene paneles fotovoltaicos, por eso no se ve flujo de energía, la batería está llena porque la estamos cargando de la red eléctrica. Pero básicamente, si yo me voy al inversor en la configuración, acá demora un poco en cargar la información. Ya, bueno, acá dependiendo del código de red que ustedes han seleccionado, ustedes van a tener esos parámetros o esos umbrales de tensión, frecuencia y tanto hacia arriba como hacia abajo, parámetros de protección, etcétera. Entonces, así como también ustedes pueden hacer chequeos acá, eso lo podríamos ver en otra actividad. Después Patricio Anabolán nos pregunta, al estar actualizando el inversor, si no se sincroniza, ¿qué hay que hacer en terreno? Bueno, eso es importante. El inversor, digamos, una vez termina la actualización, él va a buscar sincronizar. Si no sincroniza, nos tocaría hacer una secuencia de apagado. Todos los manuales de todos los inversores, hay una sección al final que te trae la secuencia de cómo se debe encender o apagar ese inversor. Sobre todo los que permiten compatibilidad con baterías, los que son los monofásicos residenciales o trifásicos, que pueden ser los MB0, M1, MAP0, tienen secuencias de qué se debe encender primero, qué se debe apagar primero. Al final es la misma en sentido inverso, pero tendríamos que recurrir a una secuencia de apagado para poder verificar que el sistema parta bien o haya reconocido ese firmware bien. Germán nos dice, ¿la migración de plantas entre empresas es inmediata? Bueno, sí, lo pudimos ver allí. Ya nuestras plantas están acá en cada una de las subempresas que se crearon. Jorge Rabanal nuevamente nos consulta, al existir una pérdida de comunicación por un periodo, digamos, de 3 días, pero la planta siguió funcionando normalmente, al volver a la comunicación con la plataforma los datos se pierden, nos ha pasado a nosotros y no podemos visualizar esa data en ese rango de tiempo. Ya, Jorge, acá nosotros tenemos un documento, no sé si eres de acá de Chile, te atiendes con nosotros. Si es así, puedes escribirnos a través de tu comercial o al correo cuando te llegue este webinar. Nosotros tenemos un documento de cómo hacer la configuración
para cuando existe Smart Logger. Cuando hay Smart Dongle, si se pierde la comunicación, no se va a poder hacerle el rescate de la data. El Smart Logger, pues bueno, es un equipo más completo, más complejo y permite hacer esa digamos, carga después desde el Smart Logger en la memoria interna para cargarlo en la plataforma. Entonces es posible, como digamos, recuperar esa información. Patricio nos pregunta cómo configurar los parámetros de Chile del inversor para una conexión en MT. ¿Tiene que ver con las actualizaciones del inversor? No. No, Patricia. Bueno, esto acá es justo aquí, en configuración, donde lo estábamos viendo. Indiferentemente del inversor que se escoja, por ejemplo, si escogemos un trifásico, eso está... Este es el 50 KTL. Claro, este es el 50 KTL M3. Si ustedes quieren hacer la configuración ya sea para usar este equipo porque sale, no sé, digamos, ya sea en residencial o en comercial, bueno, vamos a trabajar en baja y el equipo les reconoce al final cómo lo quieren trabajar. Si es trifásico, 4 hilos, es decir, los 3 fases más neutro y por aparte tierra, o 3 hilos si se van con línea neutro, perdón, las 3 líneas sin el neutro, ya para redes IT. Acá ustedes pueden hacer los parámetros de la configuración. Los inversores Huawei no tienen un código de red como tal específico para Chile. Nosotros normalmente acá podríamos utilizar el IEC 61727 o el EN50500, este que está acá, 50549LB. Dependiendo del seleccionado, en este caso cuando seleccionamos este, nos muestra más parámetros, por lo menos en los parámetros de protección, para poder editar o en los parámetros de función. Entonces, es importante, pues sí, tener acceso al código de red que permita modificar el parámetro que ustedes necesiten variar. Obviamente todo esto apegado, por lo menos en el caso de Chile, a lo que diga la normativa local. En el caso de otro país, pues habrá también una normativa que lo regule. Y lo otro importante es que en principio no tiene que ver con la versión del firmware del inversor, pero últimamente se incorporó unas funciones, en el caso de algunos inversores, para las protecciones RCD, es decir, poder variar esta acción o reacción, mejor dicho, ante la corriente residual, esto que hace que los inversores se caiga el diferencial. Bueno, en las últimas versiones ya los inversores permiten habilitar a través del código de red esa función para ustedes poder jugar o variar si es que ya revisamos internamente todas las anomalías posibles en la instalación eléctrica. Si todo está revisado, falla tierra, neutro tierra, resistencia a aislamiento, etcétera, etcétera, y está todo correcto, podríamos optar a cambiar el diferencial en el caso de que el país lo permita. Y si no, podríamos también incluso usar esta nueva función que está acá, el umbral de corriente de la protección RCD. Para esto sí es necesario llevar el inversor a versiones más recientes y poder hacer esta modificación. De ahí tenemos Leonel Riquelme, nos dice, dentro de la actualización que se les puede descargar a los inversores vienen los parámetros de red chileno. O sea, después de actualizar el inversor, no, de momento no vamos a tener un código de red que diga Chile, por lo menos hay algunos inversores que sí los tienen, los inversores más que todos los comercial e industrial, pero para el residencial, no. En el residencial tenemos que seguir trabajando con estos códigos internacionales, que básicamente lo que hacemos es adaptarlos o configurarlos o editar la información por default y adaptarlos a lo que nos dice el órgano local, pero no se habilita un código de red que diga Chile. De momento no está eso. No tengo información, no sé si próximamente se haga, pero por el momento no tenemos esa información. Bueno, yo creo que por acá voy a tomar pausa de esta. Tenemos, creo que son todas las preguntas. Jorge Rabanal nos dice, es con Smart Logger. Ya, bueno, Jorge, creo que esto va con la pregunta de rescatar la data de 3 días. Allí podemos, a través de, no sé si, como te comentaba, te atiendes con nosotros, escríbenos, por favor, y te puedo enviar o compartir el archivo que permite o cómo hacer la configuración para que el Smart Logger pueda rescatar la data y después cómo hacerlo en el Fusion Solar para recuperar esto. Bueno, pues vamos a dar por finalizada la actividad de hoy. De acá, mi pantalla. Déjame cerrar esto desde acá.
Y bien, igual cualquier cosa nos pueden escribir a este correo que está acá, al info@emachile.com. En principio ese correo lo atendemos los departamentos de tanto comercial como técnico. También nos pueden escribir al correo soporte@emachile.com. En ese correo pues nos va a llegar directamente el equipo técnico, tanto mi persona como a Nicolás, que se está sumando y próximamente lo irán conociendo. Y los que tienen, bueno, mi correo directo también lo pueden hacer allí o a través de su ejecutivo comercial en caso de que sean empresas de acá de Chile. De igual forma, este video va a quedar grabado y va a ser subido a nuestro canal de YouTube, donde están los otros videos anteriores. Y pues agradecerles por acompañarnos, pese a lo que nos extendimos. Espero haya podido ser de utilidad la información presentada el día de hoy. Faltaron funciones, se nos puede extender un poco más, podemos hacerlo después o verlas como cápsulas a través de Academia Mat posteriormente. Es mucha información y muchas herramientas las que nos permite el Fusion Solar Web. Y si tienen consultas, dudas, nos pueden hacer llegar, como les comentaba, la información. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cualquier consulta, duda y estar atentos también a próximos webinars o próximas actividades a través de nuestras redes sociales y página web. Muchísimas gracias y un gusto. Nos estamos en contacto.